Bienvenidos a este video donde vamos a ver una práctica de cuerpos sólidos en geometría para bachillerato, ¿ok? En la descripción del video vamos a dejar lo que es un poco de la teoría de los cuerpos sólidos, así como la presentación que estamos utilizando para que la puedan descargar y la puedan manipular desde el ordenador. Así que vamos a comenzar con lo que es la práctica. Vamos a realizar algunos de los ejercicios clásicos que se presentan en el examen de bachillerato por madurez. Que esta es una de las preguntas básicas. Simplemente hay que reconocer un elemento de la esfera y tenemos pues que ubicar lo que sería un radio, ¿ok? Entonces recordemos que el radio en una esfera es lo que va desde el centro hasta tocar un punto en la esfera. Entonces por acá tenemos 4 radios que son evidentes, se pueden trazar y nos preguntan que cuál segmento es un radio. Ok, evidentemente aquí el único segmento que es radio es el segmento OE. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. ¿Okay? Ahora, en el ejercicio número 2 tenemos un problema donde nos dice que la altura de un cilindro circular recto es 80 centímetros y la medida del diámetro de una base de ese cilindro es 60 centímetros. A ese cilindro se le realizará un corte con un plano perpendicular a las bases a 20 centímetros del centro de esta. Ahora, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del ancho de la sección plana que se obtendrá producto del corte? Entonces, lo que vamos a hacer, que este problema puede sonar un poco complejo, puede sentir el estudiante que es algo difícil de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarlo de las 3 dimensiones a una figura plana para que sea sencillo de resolver. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer es visualizar lo que nos está diciendo el enunciado. Entonces por acá tenemos un cilindro al cual vamos a realizarle el corte y vamos a verificar la información que nos está ofreciendo el problema. ¿Okay? Entonces verificamos por acá la longitud del centro, trazamos un plano perpendicular a las bases y aquí vamos a trazar algunos elementos como sería el diámetro. Okay, por acá tenemos un diámetro, ubicamos un radio y vamos a transformar esta figura en una figura plana de esta manera. Ok, así podemos retirar el cilindro, el plano y trabajar únicamente con el triángulo para obtener la información que necesitamos. Ahora sí, vamos a extraer la información del problema de manera que podamos calcular el ancho de la sección plana sin mucha dificultad. Ok, entonces pues verificamos por acá la información, el diámetro es 60, eso implica que el radio es la mitad, ¿okay? 30, que va a ser nuestra hipotenusa, la longitud del centro al corte son 20, tal y como está representado por acá, y ese X que tenemos por acá, que va a representar la mitad del ancho de la sección plana, tal y como lo pueden ver por acá, esto es la mitad hasta este punto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este valor, que sería un cateto en un triángulo recto, y multiplicarlo por 2, tal y como lo estamos enunciando por acá. El ancho de la sección plana es 2x porque tiene el valor 2 veces de este segmento que está acá. Entonces simplemente vamos a usar el teorema de Pitágoras para poder calcular el valor de x. ¿Ok? Entonces recordamos los elementos del triángulo recto y vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. En el caso en el que hay que averiguar un cateto, tenemos esta fórmula. Entonces vamos a sustituir simplemente lo que es la hipotenusa y el cateto dentro de la raíz y resolvemos en la calculadora y obtenemos que x es igual a 10 raíz de 5. Ahora, como el ancho del corte es igual a 2x, vamos a multiplicar por 2 para obtener la solución del ejercicio. Y así obtenemos
que el ancho de la sección plana es igual a 20 raíz de 5. Y así pudimos transformar un ejercicio de 3 dimensiones en una figura plana y resolverlo aplicando Pitágoras. Okay, la respuesta a la pregunta número 2 es la opción B. Ok, ahora en la pregunta número 3 nos da una representación de una esfera y nos ponen dos proposiciones y nos dicen que si BC corresponde a un radio de una esfera. Entonces verifiquemos que un radio, por ejemplo, BD, que va del centro a un punto en la esfera, sería por definición radio, pero BC sería la distancia de B hasta el punto C, que sería el corte que se está haciendo ahí. Es decir, que si pudiéramos obtener un radio hasta tocar la circunferencia, obtendríamos un segmento mucho más largo que BC. Por lo tanto, BC no corresponde a un radio. BC sería la distancia desde el centro hasta el corte que se está haciendo, pero no hasta tocar la esfera. Entonces es falsa la primera proposición. Y nos dice la segunda proposición que si la sección plana generada por el corte corresponde a una circunferencia. Entonces, cuando tenemos una esfera y cortamos con un plano, tal y como lo vamos a representar por acá, van a verificar que siempre se va a formar una circunferencia al realizar este corte. Por tanto, la proposición 2 es verdadera. Y así obtenemos que la respuesta a esta pregunta es solamente la 2. Ahora, por acá en la pregunta número 4 nos están preguntando por un segmento que represente la altura del cilindro. Bueno, es una pregunta realmente sencilla, pero cabe la posibilidad de que alguna persona se confunda por acá. Entonces vamos a aclarar que este segmento no es altura. La altura es el que cae perpendicularmente, es decir, siempre formando un ángulo de 90 grados con, ya sea con la base de una figura de 3 dimensiones o sobre una recta. La altura siempre va a formar un ángulo perpendicular. Entonces aquí la opción correcta es la opción A. El segmento AB representa una altura del cilindro. Continuamos con la pregunta número 5, donde dice que a una sección plana producto de la intersección de un plano con una esfera, vamos a tomar una esfera y la vamos a intersecar, y nos dice que si la medida del radio de la esfera es 5 centímetros y la distancia entre el centro de la esfera y el de la sección plana son 3 centímetros, entonces ¿cuál es la medida del radio de la sección plana? Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es transformar una figura de 3 dimensiones a una figura plana para que sea sencilla de calcular, y siempre que estemos frente a un ejercicio de este tipo lo vamos a trabajar igual de la siguiente manera. Entonces primero vamos a tomar una esfera y eh, la vamos a intersecar con un plano. De la siguiente manera vamos a poder ver lo que se está formando dentro de la esfera. Veamos que tenemos un triángulo por ahí. Vamos a quitar la esfera y podemos también quitar por acá lo que serían los planos para que puedan verificar cómo transformamos este problema a un triángulo recto, y así va a ser simple de resolver. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trasladar la información del problema a nuestro triángulo, y siempre podemos hacer esto. Simplemente tenemos que identificar cada elemento. Entonces anteriormente dibujamos pues un corte a una esfera, por ahí pueden ver el corte en azul, y formamos ese triángulo. Entonces verifiquen que eso que está ahí siempre va a ser la distancia del centro del corte. Este que está por acá es el radio de la esfera y este es el radio de la sección plana. Podemos trabajar siempre este tipo de ejercicios con este esquema. Formando un triángulo y teniendo claro qué representa cada elemento de ese triángulo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con la información que tenemos, construir nuestro triángulo de Pitágoras para poder calcular el
el radio de esa sección plana que está ahí en verde. ¿Ok? Entonces tenemos que este cateto no lo conocemos porque es el que necesitamos calcular. El otro cateto es la distancia del centro del corte, que son 3 unidades, y el radio de la esfera, que en este caso son 5 unidades, va a ser nuestra hipotenusa. ¿Okay? Pueden verificar por acá la información que estamos colocando en nuestro triángulo es este triángulo que está por acá. Entonces ahora podemos aplicar el teorema de Pitágoras nuevamente y va a ser muy fácil encontrar el valor de ese radio. ¿Okay? Tenemos que averiguar un cateto y nuevamente aplicamos la fórmula de Pitágoras para cateto, sustituimos en la raíz, lo digitamos de esta forma en la calculadora y obtenemos que el cateto son 4 unidades, y así obtenemos que la opción correcta es la opción C. Con la pregunta número 5 podemos leer el enunciado y ver que tenemos un caso exactamente igual a la pregunta anterior. Tenemos una esfera donde tiene un diámetro de 34 centímetros y a esta esfera se le va a realizar un corte con un plano a 8 centímetros del centro. Entonces, ¿cuál es la medida en centímetros de la sección plana que se obtiene producto del corte? Entonces, igualmente vamos a hacer lo que aplicamos en el ejercicio anterior, pero vamos a aplicar directamente el esquema. Ok, ya tenemos esta información, entonces simplemente vamos a trasladarla. Ok, tenemos que el diámetro de la esfera es 34, esto implica que el radio es la mitad, 17, la distancia del centro del corte es 8, y lo que hay que averiguar es el valor del radio de la sección plana. Ok, entonces con este esquema es muy simple, simplemente vamos a retomar lo que hicimos anteriormente, el cateto número 2, que es 8 unidades, y el radio de la esfera, lo que es la hipotenusa, son 17. ¿Okay? Entonces siempre obtenemos la información y utilizamos este esquema para encontrar ya sea la distancia del centro del corte, ya sea el radio de la sección plana o ya sea el radio de la esfera. Simplemente vamos a ocupar el teorema de Pitágoras y de esta manera volvemos a sustituir lo que sería la hipotenusa y el cateto en la fórmula y lo podemos verificar en la calculadora que nuestro cateto va a ser de 15 unidades, y así tenemos que la distancia del radio de la sección plana en este caso son 15 unidades. Ahora en el enunciado número 7 tenemos una pregunta que hace referencia a cónicas. Entonces, pues hay que tener claro que cuando intersecamos un plano con un cono nunca va a tocar el vértice para que me forme una cónica. Por lo tanto, eso ya se sabe, nunca pasa por el vértice del cono, y nos dice como segunda proposición, como segunda característica más bien, que es perpendicular a la base del cono. Entonces vamos a ver cómo se comporta una cónica para entender más o menos de qué nos están hablando. Si tomamos un plano e intersecamos un cono, nos va a formar curvas. En este caso, si pasa por el vértice, tenemos que es un triángulo, entonces no sería una curva. Ya las cónicas estarían representadas acá, que sería una hipérbola, una parábola, una elipse o una circunferencia. ¿Ok? Pueden ver que dependiendo de la inclinación del plano, pues vamos a obtener diferentes curvas. Ahí vamos buscando una circunferencia. ¿Ok? Entonces lo que ocupa el estudiante saber es lo siguiente. Vamos a tomar dos casos. El primer caso, ¿ok? Vamos a tener esa imagen por acá de referencia. Y el primer caso es cuando el plano interseca el cono y no interseca la base, que sería, ¿ok? Que sería lo que ustedes pueden ver en estas dos primeras curvas, estas dos primeras curvas, que sería la circunferencia y la elipse, que interseca el cono pero no interseca la base. Entonces, cuando interseca el cono y no interseca la base, hay que verificar esto. Si es paralelo a la base del cono, entonces es una circunferencia. Si no es paralelo, es una elipse. Entonces, si no interseca la base, es circunferencia o es elipse. Me doy cuenta si es paralela a la base, va a ser circunferencia. Si no es elipse. La otra
proposición o característica sería que interseque la base. Entonces, si pueden ver por acá, es estos otros dos casos. Si interseca perpendicularmente, es una hipérbola. Y si no, es una parábola. Entonces, estas son las dos condiciones que tiene que cumplir o que el estudiante tiene que saber para poder reconocer cuál es la cónica de la que le están hablando. Entonces, en este caso, nos está diciendo que es perpendicular a la base. Entonces, como es perpendicular, es hipérbola o parábola, perdón. Como interseca la base, es hipérbola o parábola. Y como es perpendicular, entonces es una hipérbola. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería la opción C. ¿Okay? Pero lo importante de esta pregunta es que estos conceptos, esta información, el estudiante la apunte, la aprenda y sepa aplicarla. Ahora en la pregunta número 8 dice que considera la siguiente información referida a un cono circular recto y a una sección plana producto del corte. ¿Okay? Vamos a intersecar el cono con un plano que es paralelo a la base y vamos a verificar de acuerdo a lo que nos están dando, la información que obtenemos por acá, ¿sí? Cuál es la longitud del radio de la sección plana. Entonces lo que tenemos que verificar es cómo sería esto, cómo se vería en 3 dimensiones. Pues aquí tenemos el corte del cono con un plano y vamos a verlo en animación para poder imaginar qué es lo que nos está hablando el ejercicio. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos es que el estudiante se dé cuenta que basta trabajar con un triángulo, que es el que tenemos acá, para que pueda calcular esa sección plana que están preguntando, que sería el radio. Ok, vean que entonces el corte va a estar por acá y lo que necesitamos del corte es el radio. Es decir, se nos va a formar una circunferencia y aquí vamos a obtener un radio que es este segmento que sería desde D hasta tocar el cono. Entonces vamos a utilizar la sección plana en forma de triángulo para poder resolver el ejercicio. Ok, entonces vamos a usar semejanza de triángulos. Vamos a sacar el triángulo de arriba y vamos a colocar la información de manera que podamos trabajar el ejercicio. Ok, tenemos por acá entonces dos triángulos y vamos a ver, dice que BD es igual a 3, entonces este triángulo, que es este que está acá, dice que este segmento vale 3 unidades, este segmento vale 3 unidades y por acá este vale 8 unidades y este X. Ok, este es el que necesitamos conocer. Ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es utilizar regla de 3 para resolver el problema. Simplemente vamos a tomar, como estos dos triángulos son semejantes, este segmento sobre este segmento es igual a este segmento sobre este segmento. Ok, entonces sería altura sobre altura es igual, es proporcional a base sobre base. Recuerden que estos triángulos son semejantes. Y acá con esto simplemente vamos a aplicar lo que es la regla de 3. Multiplicamos en diagonal por acá y dividimos por este otro valor. No se puede multiplicar esta diagonal porque no conocemos este valor que está acá. Entonces sería 3 por 8, que sería 24, y lo dividimos entre 6. Entonces X es igual a hacer 3 por 8 dividido entre 6. Y eso nos da el valor para X, que es igual a 4. Ahora, lo que tenemos que ver es que la pregunta hace alusión al radio de la sección plana. Si ustedes pueden ver, en este caso, X sería todo este segmento que está acá, todo este segmento vale 4, pero nosotros necesitamos únicamente el radio. Entonces, en este caso, X igual a 4 no sería el radio, entonces hay que tener cuidado con eso. El radio sería
2 porque es la mitad del segmento que estamos encontrando por acá. Ahora, esta es la forma correcta de resolver este tipo de ejercicios. Sin embargo, pues en este ejercicio en particular, si lo analizamos utilizando la lógica y nos damos cuenta que estos triángulos son semejantes y que esta altura es el doble de esta, evidentemente la base va a ser el doble. Entonces simplemente pudimos haber aplicado la lógica y decir, bueno, como son semejantes, esto que está acá va a ser la mitad de 8, es 4, y así hubiéramos encontrado el valor del radio sin tener que resolverlo aplicando regla 3. Sin embargo, es pertinente aplicar la parte matemática para resolver cualquier proporción, cualquiera que sea. Entonces, en este caso, la opción es la B. Para terminar con esta práctica tenemos el ejercicio 9 donde tenemos un cilindro intersecado por un plano y nos dicen que el segmento AC que está acá, que es el diámetro del cilindro, perdón, son 60 centímetros. Entonces a partir de aquí tenemos que deducir que el radio del cilindro son 30 centímetros. Entonces esta información es súper útil porque nos están solicitando el área de la sección plana, pero la sección plana no es otra cosa que una circunferencia. Y tenemos que recordar que cuando tenemos una circunferencia se calcula su área con la siguiente fórmula, donde nada más necesitamos conocer el valor del radio, lo sustituimos por acá y así podemos calcular el área que estamos buscando. Entonces, como tenemos que R es 30 en este caso, simplemente sustituimos 30, lo digitamos en la calculadora de esta forma. Por acá tenemos la tecla Shift y esta que está por acá para poder escribir o digitar pi, y ahora obtenemos este resultado. Entonces podemos ver que aquí en la respuesta no aparecen. Vamos a venir con esta tecla que está acá y vamos a digitarla y así vamos a obtener la expresión en su forma con decimales, y vamos a buscar la aproximación, que en este caso sería la opción B, y de esta manera obtenemos la respuesta del ejercicio. Con esto terminamos nuestra práctica y nos vemos hasta la próxima.